de que cuando dice la palabra, mira, cuando dice la palabra estaba, la tierra, acá está usando la palabra tierra, está usando la palabra erex. La tierra estaba en el hebreo la palabra estaba es haya, H-A-Y-A-H, y significa existir, ser o llegar a ser. Entonces, cuando acá se usa la palabra la tierra estaba, aquí el estaba desordenada y vacía. Lo primero que es importante entender es esto, es que aquí el traductor tradujo mal, no la tradujo fielmente la palabra de Dios, no la tradujo al hebreo. Acá el traductor no la tradujo fielmente al hebreo. Cuando se dice la tierra estaba desordenada en el hebreo, la palabra estaba significa llegar a estar, no es de una creación original. O sea, cuando dice la tierra estaba, no tuvo que, él puso estaba, pero no era la palabra correcta estaba, la palabra correcta era llegó a estar, y la tierra llegó a estar, que es diferente a estar, ¿entiendes? Acá el traductor tuvo que escribir llegar a estar, la tierra llegó a estar, o sea, que no fue un comienzo de esa manera. Dice, la tierra llegó a estar desordenada. Esa palabra desordenada también está mal traducida. No es desordenada. La palabra aquí correcta que tendría que ponerse es, por ejemplo, esa palabra desordenada en el hebreo es tohu, y significa desperdicio, desolación. La palabra desolación, desolación significa que tuvo habitantes, pero que fueron muertos, esos habitantes fueron muertos. Desolada es destrucción. O sea, yo vengo a una ciudad que está habitada y destruyo a sus habitantes, lo dejo. Que fueron desoladas. ¿Ah? Que fueron desoladas esas ciudades. Claro, cuando dice acá, la palabra tohu significa desperdicio, desolación. La palabra desolación significa destrucción, significa vacío. O sea que en un lugar donde hay una ciudad, donde hay habitantes, donde hay habitantes, yo vengo, por ejemplo, y mato a todos los habitantes y dejo la ciudad desolada, o sea, en ruinas, ¿entiendes? Pero de lo que había de habitantes, los mato y ya no hay habitantes. Eso es desolación. Desperdicio, desolación, pero acá dice desolación de la superficie, o sea, de la tierra, que es desierto. Tohu significa desperdicio, desolación, desierto, una cosa sin valor, en vano, confusión, lugar sin forma, nada y vanidad. Son significados que puede tener la palabra tohu. ¿Ya? Son varios significados, pero viendo el contexto, te das cuenta que la palabra tohu no significa nada bueno, significa algo negativo. Significa, la palabra más correcta aquí que tuvo que poner el traductor, tuvo que ponerlo desolada. La tierra llegó a estar desolada, llegó a estar en ruinas, llegó a estar en un desierto. Eso tuvo que poner la palabra, pero no la tradujo fielmente el hebreo. Y vamos a ver ahorita por qué, porque no la tradujo fielmente el hebreo. Mira, este es el primer argumento. Son varios argumentos que yo he visto en la palabra, son varios argumentos. Este es el primer argumento, porque ahí vienen otro argumento y otro argumento para poder comprobar que lo que estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, este es el primer argumento. Lo que estoy viendo, me estoy viendo en el idioma, en la traducción. El primer argumento, lo que estoy viendo, si la traducción que tradujo el traductor aquí, Reina Valera, fue fiel o no fue fiel. Entonces acá veo la primera traducción. El primer punto es que la traducción no está no está traducido bien. Por ejemplo, dice que la palabra tohu significa desierto, desolación. La palabra vacía, la palabra desordenada y vacía, significa, la palabra vacía es bohu, y significa vacía, en ruinas. Vacía, en ruinas. ¿Ya? Una ruina. ¿Ya? Entonces, luego dice, la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Son varias cosas, pero ya solamente me salteo. Entonces, yo ahora voy a esto. ¿Por qué yo digo que la tierra, por qué digo que ha sido mal? O sea, ¿en qué yo me baso para decir de que el traductor no tradujo bien? Voy a sacar versículos de la misma Biblia que traducen esa palabra. Por ejemplo, mira, la primera palabra, la palabra desordenada.
solamente enfoquémonos en esa palabra, la palabra desordenada, que es tohu. La primera, la palabra tohu, hay varias palabras, hay varios versículos que usan esta palabra, tohu. Mira, cuando tú buscas concordancia bíblica, concordancia Strong, te encuentras con esto. La palabra desordenada, el traductor no la tradujo bien. Tuvo que ponerla ahí desolada, desierto, y la tierra llegó a estar un desierto, llegó a estar desolada. ¿Por qué? Dice Génesis 45:18. Génesis 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó tohu. Acá está usando la palabra, la misma palabra que está usando ahí, no la creó. Mira, yo te digo algo, mira. Acá dice, no la creó en vano. Acá el traductor puso aquí en vano. El que tradujo aquí dijo, no la creó en vano. Que la palabra desordenada en el hebreo es tohu. Génesis 1 dice, la tierra estaba tohu, desordenada. Génesis, Isaías 45:18 dice, no la creó tohu, no la creó en vano. ¿Qué pasaba si el traductor ponía aquí la tierra estaba desordenada? Y Isaías 45:18, si él ponía aquí, no la creó desordenada, el traductor se hubiera contradecido. No sé si ustedes notan eso. Si Génesis 1:2, ¿sabe por qué me adelanto a esto? El traductor, para el pensamiento del traductor, del traductor que tradujo esto, Reina Valera, él pensaba, su postura de él era esto, de que Dios creó la tierra desordenada y vacía. Esa era la postura del traductor. Él decía, no, Dios no pudo crear, la tierra, Dios tuvo que crearla desordenada y vacía. Tuvo que crear desordenada y vacía y Dios tuvo que ponerla en orden, ¿no? Ese era el orden. Primero comienza con desorden y Dios lo ordena. Este era el pensamiento del traductor. Y es por eso que pone aquí, la tierra estaba llegando, la tierra estaba desordenada. Si tú ves aquí en el diccionario Strong, no hay ninguna palabra que en tohu, no hay ninguna palabra que significa desordenada. Por ejemplo, acá ya te saqué, ¿no? Desolación, desierto, todo. Pero en ninguna parte dice desordenada. O sea, la palabra tohu no significa desordenada. Por eso que dice está mal traducido. No significa desordenado. Significa desolación, significa desierto, significa en vano. Entonces, el traductor aquí dice, no, ya, Dios tuvo que crear la tierra desordenada y vacía y Dios lo tuvo que ordenarla. Escucha, entonces, si acá Génesis Isaías 45:18, él dice, no la creó desordenada. Si él hubiera puesto aquí, no la creó desordenada, se hubiera contradecido, porque Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada. Y si yo digo que la tierra está desordenada, y después dice, no, Dios no la creó desordenada, se está contradiciendo. Entonces, por eso que él pone aquí, no, Dios no la creó en vano. Pero fíjate lo que sigue ahí. Fíjate lo que sigue ahí. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó, para que fuese habitada. Entonces, si tú traduces correctamente la palabra tohu, significa desolada, tú vas a ir con esto, ¿no? Dios no la creó la tierra desolada, sin habitantes, sino para que fuese habitada. O sea, Dios no la creó la tierra en ruinas, destruida, desolada, sino la creó para que fuese habitada. Que son cosas contrarias. Y por eso que acá dice para que fuese habitada. Se contradicen, o sea, los dos, ¿no? Si aquí el doctor hubiera puesto la palabra desordenada, se hubiera contradecido. Entonces por eso dijo, no, voy a cambiarle, voy a ponerle en vano. Dime lo que yo tengo. Muy fuerte, creo. ¿Al comienzo qué dice? Es que no sabía eso. Ya dice, con el 5:18. Dice, porque así dijo Jehová. 25. Isaías 45:18. No, el primero de Génesis. Por eso, creo que yo estoy hablando muy rápido, ¿no? Y la tierra estaba desordenada. Ya, eso es lo que escribió El traductor. Y la tierra estaba desordenada. Estaba. Sí. Ya, Esa es Isaías, la traducción de Reina Valera. Esa es la primero, por eso yo estoy yendo por paso. Por eso. El traductor que dice que y la tierra estaba desordenada, ya. el traductor tradujo mal esta palabra desordenada. Por eso, quiero saber qué es lo que dice en Ya, Isaías 45 dice, Isaías. Dice, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano.
Ya usa otro No término. la creó en vano. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Ya. Ya, y si hubiese puesto... Si hubiera puesto palabra desordenada, se hubiera contradecido. ¿Por qué? Porque a Génesis ¿Por 1:2 qué palabra? ¿En vano? No, si hubiera puesto aquí la palabra desordenada, la misma palabra que está usando en Pero Génesis 1:2, ¿en qué palabra? cuando dice no la creó O sea, en vano, en vano. en vano. Ya, en no vano. la creó desordenada. O sea, si hubiese puesto eso. Claro, acá dice no la creó en vano. Pero él dice, el traductor dice en Génesis, dice... Está desordenada y Estaba vacía. desordenada. Estaba. Y como tú dices, la palabra estaba significa dos. De que fue hecho así o pasó un proceso, una alteración. Y para que ponga y está... ¿Cómo dijiste? Dice, la tierra- Isaías, me olvido de Isaías. Dice no la creó en vano. Ya, O y sea, no la creó. no la para que creó en esté mano, no la creó desordenada. desordenada. Pero no se contradeciría de nada. Ah, esa cosa dice, más bien. Ya, ¿Por qué? Porque, o sea... Porque en el 2 dice que está desordenada. y Porque en el este, primero dice, si tú pones a pensar, es que hay dos significados, no podemos agarrar de uno. O sea, por eso te digo, tú me dices, la palabra estaba, por eso te digo, fue creado o pasó una alteración. Y para que él diga en Isaías, si hubiese puesto y no fue desordenada, la tierra entonces está desordenada. tuvo que pasar un proceso. Yo entender en el primer... No se hubiese contradecido en nada. O sea, acá dice la tierra estaba. Por O sea, eso ¿por qué dice estaba? La palabra acá estaba... es que tuvo que pasar algo. No, está diciendo, la tierra estaba diciendo que la tierra estaba así. se encontró así, ¿no? Si hubiera puesto la palabra llegó a estar, es otra cosa. Ah, ya. Eso es- Estaba es- quiere decir que- dice, y la tierra estaba, así digo, esta mesa estaba. O sea que eso fue su estado original, eso es lo como que Dios, decía como Dios lo el creó. autor. O sea, cuando dice Dios, dice no, y la tierra estaba ahí. Claro, esa- Porque esa Pero fue la condición original. ¿no sería apropiado estar? ¿Por qué estaba? Porque está hablando del Porque lo tiempo, encontraron así, ¿no? Está. es que está hablando del tiempo pasado. Pues. Y la tierra estaba. El que estaba escribiendo aquí era Moisés, ¿no? Y Moisés, cuando escribió este